estos hombres se han levantado contra los siervos de Dios para que no hagan el mandato que Cristo nos mandó a hacer. El apóstol Pedro dijo: es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Es necesario, porque el apóstol Pedro conocía la palabra de Dios. El apóstol Pedro escuchó los dichos del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos Señor, Señor? Y no hacemos muchas veces lo que el Señor nos ha mandado a hacer, por estar escuchando a otras personas y no nos dejan de hacer la voluntad del Señor. Y aquí va incluida familia, va incluido padre, va incluido madre, va incluida esposa, va incluido hijos. Aquí el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Porque ciertamente no podemos descuidar de hacer la obra del Señor. Tenemos una responsabilidad con nuestro hogar, tenemos una responsabilidad con la casa del Señor, tenemos una responsabilidad de predicar la palabra de Dios, pero no nos podemos detener. No podemos dejar de hacer aquello o de atender la familia y dejar de hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo te digo? Mire que hay una consecuencia bien grande cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad del Señor y le abrimos oído a otras personas para que nos detengan. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán por escuchar a la mujer? Maldita sea la tierra, le dijo el Señor, por causa de que obedeciste a tu mujer. Tenemos que tener cuidado, hermano, cuando estamos escuchando a alguien que quiere impedir de hacer la voluntad del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí el Señor nos está mostrando que era el concilio de los fariseos que estaban deteniendo la obra de Dios. Amén, aleluya. Cuando el Señor nos ha dicho: ve y predica, ve y habla mi palabra. Las almas se están perdiendo. Yo te he dado mandamiento. Y cuando tú me llames Señor, Señor, entonces yo te voy a responder. Y cuando tú me llames Señor, Señor, entonces yo te voy a hablar. Y cuando tú me llames Señor, Señor, porque estás haciendo mi voluntad, entonces yo te voy a dar confirmación del siguiente paso que vas a hacer. Pero muchas veces le decimos Señor, Señor, y no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. No estamos haciendo muchas veces lo que el Señor le agrada, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hoy en día hay muchos que sirven al Señor en el mundo entero y tienen grandes congregaciones y aún hasta arenas llenos de gentes, pero no están haciendo muchas veces lo que a Dios le agrada. Porque el Señor dice: si sois verdaderamente mis discípulos, mi palabra habréis de guardar. Y hoy en día, ¿cuántos se han ido en pos y han cambiado la palabra de Dios? ¿Estarán agradando a Dios? Han cambiado el evangelio y dicen Señor, Señor. Y la Biblia aún nos enseña a nosotros que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es simplemente decir Señor, Señor, sino que practicar lo que Él nos ha mandado a hacer, ponerlo por obra. Porque predicar cualquiera puede, vuelvo a decir, cualquiera puede predicar. O cómo está tu casa, o cómo estás sirviendo al Señor con los de afuera. Estaremos haciendo la voluntad de Dios cuando clamamos al Señor y decimos Señor, Señor. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el 38 dice: ahora pues, apartaos de estos hombres y dejadlos, como queriendo decir, déjenselo a Roma, ya que en ese tiempo había una persecución. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Yo lo que veo aquí en este texto, hermano, que Dios nos manda a obedecer a su palabra. Porque si nos ponemos a escudriñar la palabra en el libro de Samuel, cuando Saúl, Dios lo manda a matar a un pueblo, contando niños, mujeres y aún al rey y a todo el ganado. Yo veo ahí que hay una desobediencia de parte del rey Saúl, de parte de este hombre que era el ungido de Dios. Mire qué problema se busca uno con Dios cuando uno escucha al pueblo, por querer complacer al pueblo antes que a Dios. Como dijo el apóstol Pedro, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a la Biblia para que nosotros podamos ver el relato de lo que sucedió en aquel tiempo. En el libro de Samuel 15:23. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15:23. Si los apóstoles se ponen a escuchar a los fariseos de aquel tiempo, los apóstoles no hubiesen tenido los nombres escritos en las 12 puertas de la cual habla Apocalipsis. Aquí en el libro de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Mire, hermano, qué tremendo. Cuando el Señor te dice: Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Dios le había dado una palabra al rey Saúl, le había dado un dicho, una ordenanza de hacer lo que él lo había mandado hacer. Pero aquí dice la palabra que Saúl desechó la palabra que el Señor le había dicho. ¿Cuántos hombres hoy en día han desechado el mensaje, han desechado la palabra del Señor por obedecer al pueblo, por adquirir lo que el pueblo le va a dar, por obtener lo que están esperando que el pueblo les dé, por esperar a recibir lo que el pueblo le va a dar? ¿Cuántos hombres hoy en día que Dios llamó, así como el rey Saúl, cuántos hombres han desechado la palabra de Dios? Hay muchos hombres que hoy en día caminaban bien con Dios antes y hoy en día han desechado la palabra del Señor. Comenzaron bien, escucharon bien la voz de Dios y aún el mensaje que Dios les da para que llevasen al pueblo, pero ahora no les están dando el mensaje que Dios les dijo que les hablara al pueblo. Les están dando un mensaje diferente, porque el consejo de la palabra del Señor ellos ya lo desecharon, ya no tienen a Dios adentro, ya no les interesa hablar el mensaje de la palabra del Señor. Y dice la Biblia que Saúl desechó la palabra que Dios le había dado. Él también le dice: te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, y en la gracia, la Biblia nos enseña que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. En el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, el Señor habla y le dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? El siervo sirve a su Señor. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y aquí el Señor estaba hablando a unos sacerdotes en el libro de Malaquías. Saúl era el rey, Saúl era el ungido de Dios, pero Dios estaba tratando con el pueblo, con los sacerdotes, con los ungidos, porque era a los que se les daba la palabra de Dios para que le llevaran al pueblo. Aún Dios le daba mensajes para que hiciesen todo lo que Dios les mandase, y muchos de ellos desechaban la palabra de Dios.
Y cuando uno desecha la palabra del Señor, está desechando al mismo Dios. Gloria a Dios. No estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo nos da un mayor ejemplo. Lo que mi Padre me mandó a hacer, dijo, eso hago. Por tanto, ustedes vayan y hagan lo que yo los mando a hacer. Pero Saúl desechó la palabra del Señor. En el 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Desechó la palabra de Dios. Desechó la palabra de Dios, quebrantó la palabra de Dios por escuchar lo que el pueblo le dijo. Gloria a Dios. Por escuchar lo que el pueblo le habló al rey. Él consintió con el pueblo. No le interesó lo que Dios lo había mandado a hacer, de matar aún al rey y lo dejó con vida, de matar todo el ganado y dejó todo el ganado, lo más gordo, dice la Biblia. Y a nosotros, cuando el Señor nos habla y nos manda a hacer su voluntad, ¿por qué muchas veces nosotros hacemos lo contrario? Y desobedecemos a Dios, como pasó con este rey. Que más adelante el Señor nos enseña en su palabra que también este rey fue desechado, porque desechó la palabra del Señor. El Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor nos manda y dice: id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas y enviándolos a las naciones. No se está haciendo tampoco. El Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor dice que vayan y hagan discípulos. ¿Dónde están los discípulos? ¿Por qué el mundo se está perdiendo ahora sin Cristo, sin salvación, sin esperanza? Porque no se está obedeciendo la palabra de Dios. No se está haciendo como está escrito. Y si nosotros hemos nacido de nuevo y queremos servir al Señor y hemos recibido la palabra del Señor y hemos recibido mandatos de parte de Dios, ¿por qué no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer? Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos hombres están detenidos y están haciendo otras cosas antes que cumplir la palabra de Dios? Tenemos que meditar, hermanos. Yo veo que este hombre Saúl fue desechado. Yo no digo que la gracia del Señor nos va a desechar, pero es muy importante cumplir la palabra del Señor. Cuando Dios te ha dado una responsabilidad de hacer lo que te ha mandado. Yo veo un ejemplo bien tremendo en los apóstoles, que los apóstoles tuvieron que pagar a un precio bien grande, puestos por cárceles, en azotes, en hambres, en asaltos, en persecución, por cumplir el mandato del Señor. Porque es mejor obedecer que los sacrificios. Y a Saúl le dijeron, porque como pecado de adivinación, dice, es la rebelión. Cuando nos rebelizamos contra Dios, es cuando hemos desechado la palabra del Señor y no nos interesa. Y muchas veces, como Dios nos ha dado puestos, muchas veces nos creemos que ya no necesitamos a Dios en el altar. Si usted se puede ver ahí en Malaquías capítulo 1, versículos 6 a 9, dice que aún los sacerdotes, dice, contaminaron el altar. Y aún le pregunta: Señor, ¿en qué te hemos deshonrado? En que habéis contaminado mi altar, y ya no les interesa mi mesa, les dice. Ya no les interesa la palabra del Señor. Ya no les interesa el alimento de Dios. Y estos sacerdotes le estaban dando al pueblo un alimento contaminado.
Eso es lo que pasa cuando muchas veces Dios pone a los hombres y les encarga diferentes responsabilidades. Y llega un momento donde el sumo se le sube a los hombres y se visten con trajes costosos y creen tener su propio mensaje ellos mismos. Y ya no les interesa el mensaje de Dios para el pueblo. Y desechan la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Han caído de la gracia de Dios. Han caído en apostasía. Y siguen predicando la palabra del Señor, creyendo agradar a Dios. Pero están como Saúl. Están como Saúl. Y aún, déjenme decirles que estos hombres están aún disfrazados dentro del pueblo de Dios. Y como han desechado la palabra de Dios, ya no consultan a Dios. Ya no consultan a Dios, sino que se van allá a Endor a consultar los pitonizos o las pitonizas. Ya no les interesa. Ya quebrantaron la palabra de Dios. ¿Por qué cree que la Biblia dice que muchos en estos tiempos van a seguir disoluciones de hombres falsos? ¿Estará en peligro el pueblo de Dios, hermano? Está en peligro tanto el que se para en el altar aún ya contaminado como el pueblo de Dios. Son hombres disfrazados, hombres que Dios los llamó y Dios les confió el mensaje como a Saúl, pero están disfrazados en el altar y el pueblo los alaba y el pueblo los mira como tremendos siervos de Dios. Pero Dios conoce lo que hay dentro de su corazón. Y el Señor les dice: ¿por qué me llamáis Señor? Porque ellos invocan aún el nombre del Señor en el altar. Echan demonios fuera, sanan enfermos, hacen milagros. Por eso el Señor en aquel día le dice: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos van a decir: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, pero tú quebrantaste mi palabra. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero tú desechaste mi consejo. Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, pero tú consultaste al brujo, pero tú te disfrazaste. El pueblo no te miraba, pero yo te estaba viendo. Señor, pero en tu nombre, pero contaminaste mi altar. Señor, pero en tu nombre, pero no quisiste más mi palabra. No quisiste más mi consejo. Y le diste al pueblo un alimento inmundo. Una palabra que yo no les di que le dieran al pueblo. Dice la Biblia que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que cada uno vamos a dar cuenta a Dios, sea malo o sea bueno. Pero el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te he mandado hacer? Yo creo que Dios quiere una comunión, una comunicación con sus siervos. Dios busca hombres temerosos. Y aún el temor se ha perdido dentro de las congregaciones. Estoy hablando de aquellas congregaciones que ya no les interesa el mensaje de la palabra de Dios. Pero Dios busca comunión con sus siervos que obedecen la palabra del Señor. Porque cuando usted y yo clamamos al Señor, el Señor responde enseguida. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 18, versículo 8, que cuando clamamos a Él día y noche, Él dice que no se tarda en responder. Porque tiene comunión con sus siervos, aquellos hombres temerosos que guardan y retienen el mensaje de la palabra del Señor y que lo ponen por obra. Pero el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿O por qué me llamas Señor, Señor, y no has terminado lo que te he mandado hacer? Porque esto no es del que comienza la obra de Dios. Y muchos están detenidos, como dije al principio.
salieron a hacer la obra de Dios, pero en el camino se detuvieron porque fueron intimidados por hombres. Hombres que se pararon a detener la obra del Señor. Como hoy en día el comunismo en algunos países no permiten que se predique la palabra del Señor. Y hay una amenaza aún hasta de muerte contra los siervos de Dios. Y muchos han muerto y han sido mártires por causa del Evangelio. Y hay muchos que están detenidos, que no van allá donde Dios los ha mandado porque tienen miedo. Porque tienen miedo a la persecución. Porque tienen miedo al comunismo. Porque tienen miedo de entrar allá en aún aquella selva donde el Evangelio no ha llegado. Están detenidos. Están detenidos, hermanos. Y el Señor diciéndoles: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y todavía no has terminado lo que te he mandado a hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Tenemos que meditar, hermanos. Tenemos que meditar y hacer la voluntad del Señor. Porque, vuelvo a decir, esto no es de que comienza. Esta es una responsabilidad que tenemos de servir a Dios y de cumplir su palabra. Las almas, vuelvo a decir, allá afuera se están perdiendo. Y a nosotros se nos ha sido dado aún el ministerio que se le dio a Cristo. Hermano, Cristo nos ha dado tremendas cosas. Cristo nos ha dado la herramienta para que nosotros vayamos y trabajemos. Y no estamos trabajando muchas veces. Y entonces cuando venimos al altar decimos: Señor, Señor. Y el Señor nos dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hace lo que yo te digo? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que muchas veces no recibimos respuesta de parte de Dios. Muchas veces no recibimos lo que le estamos pidiendo al Señor. Porque si nosotros no hacemos lo que a Él le agrada, ¿cómo Él nos va a dar a nosotros lo que nosotros le pedimos a Él? Este es un camino de esfuerzo, hermano. Este es un camino donde tenemos que pagar un precio. Este es un camino donde tenemos que retener la palabra de Dios. No podemos desechar la palabra del Señor. Es una responsabilidad bien grande que tenemos de parte de Dios cuando el Señor nos ha entregado lo que se llama un ministerio, un talento. Y hemos conocido las Escrituras, lo que el Señor dice en su palabra. Es una gran responsabilidad. Jesucristo tenía una gran responsabilidad con el Padre. Él tenía una gran responsabilidad con Dios. Porque fue el Cordero que Dios envió a este mundo para que muriese por todos nosotros. Y la meta de Él era llegar y terminar su carrera. Era cumplir el propósito de Dios. Por eso cuando Cristo clamaba al Padre, el Padre le respondía. Cuando Cristo hacía lo que a Dios le agradaba, como habla aún el libro de Salmo 18, el hacer tu voluntad te ha agradado. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, la voluntad del Señor. Y cuando Cristo se iba al monte Getsemaní a clamar, decía: Señor, si es tu voluntad, ya que le venía un momento difícil a su vida, el momento más crucial a su vida, de tomarse la copa amarga. Y el Señor le dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú me mandas, sino como tú quieras. Y así como Él obedeció al Padre, Él nos está diciendo a nosotros lo mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Cristo no fue rechazado por el Padre. En ningún momento veo una palabra que fue rechazado por el Padre. El único momento donde yo veo es cuando Él llega a la cruz, que le dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero lo cierto es que nunca se separó el padre del hijo. Porque le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y nosotros tenemos que ver este mayor ejemplo, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuántos mandatos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento el Señor nos indica que vayamos a hacer? Y no se está haciendo como Él nos ha mandado. No importa que los otros hombres estén detenidos. No importa lo que ellos están haciendo. Nuestro deber es cumplir el mandato de parte de Dios. Nuestro deber es agradar a Dios. Nuestro deber es decir, Señor, aquí estoy aunque esté pasando pruebas. No quiero dejar de hacer tu voluntad. No quiero dejar tu palabra. No quiero negar tu nombre. No quiero desechar el consejo. Quiero seguir adelante, Señor, porque tú has prometido estar conmigo y quiero ser obediente a tu palabra. Quiero tener comunión contigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Qué te ha dicho Dios a ti que hagas? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios que hagas? ¿Qué te ha dicho, hermano? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que te ha puesto en tu corazón que hagas? Que estamos detenidos. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos? Hay muchas cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y el Señor aún nos da una serie de consejos en cuanto a los afanes de esta tierra. Y no detenernos de hacer su voluntad. Y el Señor nos ha dicho que vamos a pasar persecución, tribulación, angustia, hambres. Pero no nos podemos detener de hacer su voluntad. Porque es parte del proceso del siervo de Dios. Aunque sea en lo poco que usted esté agradando al Señor, pero está cumpliendo y Dios está agradando. Por eso en aquel tiempo cuando el Señor nos llame y nos diga, ven buen siervo, porque en lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Y dice, entra en el reposo del Señor. Mire que Dios no nos va a avergonzar en aquel día. Si nosotros somos obedientes en retener y hacer la voluntad del Señor. Hay promesas de parte de Dios. Hay promesas de parte de Dios cuando nosotros somos obedientes. Quizás no tenemos la capacidad que otros tienen, pero el Señor aún nos manda que seamos fieles en lo poco. Anoche estuve pensando yo en este lugar y decía, Señor, ¿por qué a veces solamente vengo con mi esposa? A veces solamente con la familia temprana. Señor, yo quiero que traigan las almas, Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra, quiero ser útil. Y cuando leía esta palabra aquí, cuando el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y me puse a meditar de cuántas congregaciones que han cambiado la palabra del Señor. Muchos se van a perder, hermanos, porque han sido infieles en la obra de Dios. Han desechado la palabra del Señor. Y eso fue como un bálsamo a mi vida, se lo digo de todo corazón. Fue como un bálsamo, porque es mejor que estén 2 o 3 aquí, que seamos salvos y que ninguno nos perdamos. Yo me puse a meditar y miraba las sillas vacías. Y una familia que estuvo ayer aquí me dice, las sillas no están vacías, me dice. Eso es lo que tú piensas. Las sillas no están vacías, me dice. No están vacías. Si Dios te abre los ojos como se los abrió al ayudante de Eliseo, me dice, te vas a ver que aquí lo que hay sentados son ángeles, me dice. Y digo yo, wow, aleluya, le digo yo, amén. Gloria a Dios, digo yo. Porque es cierto, el Señor ha mandado sus ángeles para que estén con nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 37:4 que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo. Y hay grandes nubes de testigos a veces. Y cuando nosotros le estamos predicando a 2 o 3 personas, dice que los ángeles se están gozando con la palabra, porque ellos anhelan, dice,
predicar lo que nosotros predicamos. Y el varón me compartía esto. Y yo me gocé. Me gocé de una manera porque es algo, es una realidad. Es una gran realidad que los ángeles anhelan predicar el evangelio. Y no pueden. Y están ahí. No los vemos, pero están ahí. Porque es promesa de parte de Dios. Amén, aleluya. Pero yo le decía, Señor, voy a estar tranquilo. Yo sé que tú a tu tiempo vas a mandar los que han de ser salvos. Lo único que te pido que me guardes, que pueda caminar en el temor tuyo, Señor, agradándote, y que en lo poco que te sea fiel. En lo poquito que le seas fiel a Dios. Y cuando nosotros clamamos al Señor y le decimos, Señor, Señor, aquí estamos, Señor, con un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón quebrantado, donde en verdad nosotros necesitamos clamar y decir, Señor, Señor, estoy llorando por lo que me hicieron. Señor, estoy pasando esta prueba por hacer tu voluntad. Pero Dios siempre nos va a dar respuesta. Amén, aleluya. Esta es la diferencia del que obedece y el que quebranta la palabra de Dios. Hay un caso también bien importante en el libro de Jonás. Cuando el Señor le dice, ve a Nínive, y Jonás agarra para otro lado. Muchas veces el Señor nos dice, te quiero aquí, y nosotros nos vamos por allá, por otro lado. Muchas veces el Señor le dice, quiero que lleves la palabra del Señor a la calle 8, y nosotros nos vamos allá a Junte. Hola, Dios. Y Jonás le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir por allá? Se ahí golpean a puños. Muchas veces nos vamos a sentir heridos allá afuera, porque nos mientan hasta la mamá y nos dicen cosas perversas. Y muchas veces no queremos ir a esos lugares a llevar la palabra del Señor. O como decía anterior, allá a la India, o allá donde están los musulmanes, donde matan a los cristianos por predicar el evangelio. Y Jonás el profeta no quería ir allá a Nínive a predicar la palabra del Señor. Son ejemplos que nosotros podemos ver en la palabra del Señor cuando no cumplimos el mandato puesto por Dios. Cuando Dios nos manda. Y muchas veces dice, Señor, voy a predicar tu palabra, pero no me mandes allá. Voy a predicar aquí a la pequeña Habana. Señor, no me mandes allá a Honduras, donde están las maras salvatruchas, donde están los mareros, donde están matando a los cristianos. Déjame aquí en Miami, aquí voy a predicar. Y cuando traemos el mensaje aquí, pues Dios no se agrada porque no estamos obedeciendo a Dios. Hay precios que pagar, y esos precios los vemos bien claros en el libro de los Hechos, hermano. Cuando la iglesia primitiva se levanta a predicar el evangelio, cuando no les importaba que se levantara Anás, Caifás, los fariseos, los saduceos, los indoctos, no les importaba a ellos. Aun cuando nos meten presos por predicar el evangelio, ahí va a mandar el Señor con la llave a abrir la puerta. Hola, Dios. Y los va a confundir a ellos. Y vamos a estar siempre predicando la palabra del Señor, porque Gamaliel les dijo a ellos, si esta obra que estos hombres están haciendo es de Dios, dejadlos. Si no, no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Ay, papá. Ay, ay, ay. Hay hombres que están resistiendo a Dios, hermano. Amén. Y supuestamente ellos tenían la doctrina. Supuestamente ellos eran puestos por Dios. Los indoctos, los doctores de la ley. Supuestamente eran ellos los que enseñaban al pueblo. ¿Y cuántas veces hay hombres dentro del pueblo del Señor, dentro de las iglesias, deteniendo a los hombres que en verdad tienen el deseo y el anhelo por predicar la palabra del Señor, y los están deteniendo? ¿Sabe cómo se llama eso? Resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Porque en el tiempo de la gracia, el que ha llamado en el ministerio nuevo es del Espíritu Santo. Y están resistiendo a Dios. Están resistiendo a Dios, están peleando con Dios. Se creen que son Jacob.
peleando contra Dios. No, dicen, la bendición es mía. La bendición es mía y no la comparto con nadie. Dios me dio esta bendición. Esta es una gran equivocación. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito que Dios nos ha llamado. Dios no simplemente ha llamado 2 o 3 como en el Antiguo Testamento, que Dios elegía a los sacerdotes y a los reyes. Ahora en la gracia somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Pero hay mucha gente que se encuentra todavía en la ley. Se cree en Jacob y diciendo, la bendición es mía y no la voy a compartir contigo. A mí fue dado el mensaje de la palabra del Señor. No fue a ti, tú no tienes llamado. Yo soy el que estoy peleando con Dios por la bendición. Pues sigue peleando con Dios porque vas a salir perdiendo. Sigue peleando con Dios porque vas a salir perdiendo. No podemos resistir al Espíritu de Dios. No podemos contristar al Espíritu de Dios. En la gracia que llamas el Espíritu Santo para que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Está claro el mensaje, hermano, y muchas veces estos hombres que están aún dentro del pueblo del Señor dicen, Señor, Señor. Y nunca pueden escuchar al Señor cuando le dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te he mandado a hacer? ¿Dónde están los discípulos que mandaste que levantaste? ¿Dónde están los obreros que enviaste a predicar? Cuando yo te digo, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas y enviándolos a las naciones a predicar. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Que sigan peleando con Dios entonces. Que sigan peleando con Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ese es el mensaje.